El otro día había un comentario en uno de los vídeos que me pedía, bueno, pues un análisis técnico sobre las FANG, sobre las compañías más importantes de la tecnología en Estados Unidos y, en fin, pues buscar puntos de entrada a medio plazo, ¿no? Para, más que para trading, para inversión. Y es precisamente un ejercicio que hice el otro día con la gente del curso de trading que tenéis en la descripción. Sabéis que tenemos una clase en directo todas las semanas. El acceso es para siempre. Y aparte de esa clase en directo tienes el temario y también el acceso al grupo privado en Discord. En fin, pues os animo a que os apuntéis ahí en el enlace. Y en la clase el otro día estábamos viendo precisamente esos puntos de entrada a medio y largo plazo. Yo decía que podíamos buscar un posicionamiento de cara a 3, 5 años, ¿no? Y que ya no es una operación de trading, es una operación o es una compra promediada buscando un buen punto de entrada, ¿no? En diferentes compras de cara al largo plazo. Es decir que, poniendo el ejemplo del S&P, buscamos el movimiento bajista para encontrar zonas de soporte, de sobreventa, de demanda. Cada cual buscará las zonas que le interesen para ir haciendo compras, y si el precio continúa bajando, pues seguiremos buscando esas zonas de demanda para seguir haciendo compras hasta que en el medio plazo la situación acabe por cambiar y pues el S&P acabe por dar la vuelta. También comentaba precisamente en la clase que creo que todavía los índices tienen que caer más. Creo que esa capitulación con ese miedo que se refleja en indicadores contraria, no indicadores de sentimiento, todavía no ha aparecido en el mercado y que eso aún tiene que aparecer. Pero que eso no es problema para comenzar a comprar a buenos precios, que no podemos pretender, por poner el ejemplo de la pandemia, también lo comentaba, ¿no? No podemos pretender entrar el día en el que hace el mínimo el mercado y poner ahí todo nuestro dinero y de repente esperar a que el mercado suba, ¿no? Esto cuando lo vemos a posteriori es muy sencillo, pero esto en la práctica es imposible. Entonces, aunque esperemos más caídas, podemos comenzar a meter la patita y hacer pequeñas compras periódicas, ¿no? Algunas las compraremos muy en mínimos, otras menos, pero si hacemos compras periódicas en zonas de sobreventa, cuando el precio esté a lo mejor aquí, unos meses después, pues nos daremos cuenta de que tenemos comprada una zona de mínimos y que el precio medio pues a lo mejor está aquí, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De una compra o de una inversión a medio plazo. Para eso tenemos que comprar compañías en las que tengamos confianza, en las que tengamos seguridad, o el propio índice S&P o el propio índice Nasdaq, que a la larga siempre va a ser alcista, no porque lo diga yo, sino porque históricamente es así, ¿vale? Y eso es un primer requisito, y el segundo requisito obviamente sería tener un buen control sobre el riesgo, de forma que no nos quedemos sin liquidez en mitad de la caída, ¿no? Y tengamos que, en fin, pues que aguantar una caída en la que no podamos seguir posicionándonos, en la que no podamos seguir comprando, lo cual puede ser bastante doloroso. Cuando tú tienes liquidez y el precio va cayendo, casi que lo agradeces, ¿no? Yo esta caída casi que la voy agradeciendo porque voy comprando en situaciones de soporte o en puntos en barreras de liquidez en las que entra la demanda, ¿no? Como es el caso. Pero cuando te quedas sin liquidez y te quedas sin dinero, es muy complicado aguantar toda la caída y ver cómo podías haber entrado en niveles muy apetecibles, y en cambio te estás aguantando porque no tienes posibilidad de hacer más compras. Entonces estos serían los requisitos, ¿no? Un buen control de riesgo para no quedarte sin liquidez y estar comprando activos que a la larga se van a revalorizar, y acciones que te dan esa seguridad, ¿no? Ya sea, y no voy a entrar en este vídeo ahí, ¿no? Ya sea mediante un estudio fundamental, estudio de ratios, o como cada cual quiera estudiar de las compañías en las que entre o en las que participe. En mi caso no me complico mucho la vida, me voy a compañías que tengo muy estudiadas y que conozco perfectamente, como las que veis a continuación. No son exactamente las FANG, aunque algunas sí que pertenecen a ese grupo, pero vamos a ver Tesla, Nvidia, Google, Apple, Amazon, Meta y Microsoft, y a esto vamos a unir dos ETFs, que son el ETF sobre el SP de Vanguard, que es VOO, y el ETF sobre Nasdaq, que es el triple Q. Y eso es lo que
básicamente estoy comprando a largo plazo. Alguna cosa más, ¿no? Un ETF sobre small caps y otro ETF sobre economías emergentes. Pero bueno, eso ya lo tocaremos otro día. Antes de comenzar, decir que esto obviamente no es ninguna recomendación de inversión, que no lo hago, ni lo quiero, ni puedo, así que simplemente es un vídeo ilustrativo y es con ánimo de que aprendáis cosas nuevas, de que os aporte para vuestro propio análisis, vuestra propia inversión y vuestro propio estudio, ¿no? del mercado, como digo siempre. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, el S&P. Bueno, pues el S&P está cayendo en gráfico diario sobre una zona que es una zona muy clara de oferta, ¿no? De demanda. Toda la zona que va entre el 4.000 y el 3.910. Toda esta zona es una gran zona de demanda y es una primera zona en la que empezamos a buscar compras. Ya digo, no estamos pretendiendo poner un stop debajo, esto no es trading, es una compra promediada a largo plazo. A partir de aquí, si el precio sigue cayendo, y esto es válido para todos los que voy a repasar, si el precio sigue cayendo, seguiremos buscando ocasiones en las que el precio llega a zonas de demanda o a zonas de sobreventa, ¿vale? Para esto iremos analizando periódicamente el gráfico y eso ya lo podéis ver aquí en el canal de YouTube, en todos los vídeos que vamos subiendo, etcétera, con las zonas claves de soporte que vamos marcando siempre, ¿vale? Primera zona de demanda, ahí está. En el caso de Nasdaq, y de ahí ya nos vamos a las compañías, en el caso de Nasdaq la situación es bastante clave, ¿no? Bastante clara, porque aparte de haber rebotado en toda esta directriz bajista, en la que ya esperábamos que hubiera cierta reacción, aparte de ese rebote a la baja, se está encontrando con la zona de soporte de este canal alcista. Y además de eso está encontrando el 12.200, que es una zona de soporte bastante clave. Si vemos el perfil de volumen sobre Nasdaq, vemos que es una zona, el 12.200, donde no hay una pelea entre compradores y vendedores, hay un desinterés y son zonas en las que el precio habitualmente va a reaccionar, va a rebotar, ¿no? De forma significativa, como ya lo hizo cuando llegó aquí. Esa doble zona, por análisis técnico muy básico y líneas de tendencia, se une además a esta zona que está pintada en gris, que es una zona de demanda, una zona donde se posicionaron las últimas ventas antes de este movimiento. La demanda ganó a la oferta y aquí hay una barrera de liquidez, una gran zona de ventas que van a intentar cerrar sus posiciones comprando el mercado cuando el mercado llega a esta zona. Por lo tanto, bueno, pues es una buena zona para empezar a comprar. Como decía antes, si el precio acaba por caer, bueno, pues seguiremos estudiando cuáles son las zonas interesantes donde poder hacer compras en cada momento. No vamos a adelantar, ¿no? Y a marcar soportes desde ya, sino que lo que haremos será ir viendo el mercado tal cual se vaya desarrollando. Pero el Nasdaq estaría ahí en zona de compra. Y ahora sí, después de ver el S&P y el Nasdaq, vamos a ver las diferentes compañías que tengo yo en mi radar, empezando por Tesla. Sabéis que me gusta mucho. Bueno, pues Tesla hizo su split y después de su split se está moviendo en este rango entre los 260, que sería la zona de soporte inmediatamente inferior, y los 320, que es esta zona de resistencia. 324 realmente marcado la zona o el nivel de resistencia que me parece más significativo. Y está en este rango, ¿no? Está entre estos dos niveles. No por casualidad, además, vemos que, esto ya lo comenté en algún vídeo anterior, si vais hacia atrás en el canal os lo vais a encontrar. Toda esta zona es una gran zona de oferta. En esta gran zona de oferta hemos buscado cerrar posiciones en Tesla, ¿no? En este caso una operación de trading, la que hicimos, entramos por aquí a mediados de junio, si no me equivoco, después de la W, que es un patrón del que hablamos largo y tendido aquí en el canal de YouTube de Mi Trading. También tenéis un vídeo con todos los patrones que yo utilizo.
y buscamos este movimiento. Salimos en la principal zona de oferta. ¿Cuál es la principal zona de oferta? Bueno, pues los compradores atrapados que quedaron antes del rompimiento a la baja del 28 de abril. Este movimiento a la baja dejó toda esta zona de compras atrapadas que ahora evidentemente han cerrado sus posiciones vendiendo el mercado, y por eso hemos visto ese movimiento a la baja, ¿no? Un movimiento que esperábamos, ¿no? Entonces esa es la zona de resistencia más significativa. Y por otro lado, en cuanto a la zona de demanda, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Pues la zona de demanda es la zona donde han quedado atrapados los vendedores después de este rompimiento al alza del 22 de julio. Y esa zona es la que marcamos en gris y donde está entrando el precio. Por tanto, buscar compras desde los 280 hasta los 255, 60 me parece una buena idea, una buena opción, y eso es lo que he comenzado a hacer yo, ¿no? Es decir, después de cerrar aquí arriba mis posiciones, he empezado a buscar compras aquí, aunque es verdad que de aquí a la zona del 250 pues hay cierta distancia, creo que es alrededor de un 4%, que el precio todavía podría caer, ¿no? Incluso más, entre un 4 y un 6%, que podría caer, pero desde luego que en ese rango tendremos una oportunidad de compra. Si el precio acaba por desplomarse, lo mismo que decía antes, buscaremos con tranquilidad nuevas zonas de demanda donde podamos buscar compras en un segundo término, tercer término, cuarto término, hasta que el precio acabe por girarse al alza. Esta es la situación en Tesla. Vamos a por Nvidia. Nvidia está en una zona de soporte muy interesante. El problema es que si el mercado acaba acelerando a la baja y la volatilidad sube, es probable que toda esta zona de soporte se acabe por romper. Aún así, comprar Nvidia en el largo plazo con un 40%, con un 56% de descuento sobre máximos, me parece un buen deal, ¿no? Un buen trato, ¿no? Un buen business. Por tanto, bueno, después de que el precio se diese la vuelta, lo mismo que Tesla, ¿no? Se diese la vuelta en la zona de oferta que ya teníamos delimitada en torno a los $190, cuando el precio se dio la vuelta ahí ha comenzado a caer y ha ido a buscar la zona contraria, ¿no? La zona de demanda. Impulso, retroceso, rompimiento, y este rompimiento nos deja toda esta zona que efectivamente es una buena zona de compras. Y digo lo mismo que decía antes, si el precio acelera a la baja, pues buscaremos nuevas zonas de compras con toda la tranquilidad del mundo, porque hemos hecho una gestión de riesgo eficiente y nos permite mantener liquidez en la cuenta para afrontar compras cuando el precio caiga más, de cara a un giro al alza posterior que nos permita, ¿no? pues establecer, ¿no? O crear formar una cartera con activos interesantes de cara al largo plazo. De todas formas, Nvidia obviamente está en una tendencia bajista muy agresiva, y más después de estos días, manteniendo máximos decrecientes y además cayendo de forma acelerada, ¿no? Por lo tanto, es probable que estos próximos días, como digo, si el mercado siga cayendo, rompa este nivel clave de soporte, que es un nivel de 2020-2021, los $147, que bueno, pues metería a Nvidia en el rango en el que se movió después de o durante la pandemia, ¿no? 2020-2021, que es todo este rango que por otro lado podría ejercer, ¿no? De zona importante de soporte. Si lo trazamos, si trazamos el perfil de volumen de toda la subida, tenemos aquí una zona de soporte interesante donde el precio podría detenerse, aparte de, por supuesto, todo el movimiento volátil y la volatilidad y el volumen que entró en los meses iniciales de la pandemia en febrero-marzo 2020. Esas serían las dos zonas, ¿no? Obviamente hablamos de una caída todavía bastante prolongada y agresiva, pero sí que es verdad que en la situación actual y niveles actuales, ya digo, no descarto que caiga más, para nada, que nadie se confunda en este sentido, pero empezar a meter la patita en ciertas compañías es interesante, porque esto también lo comentaba ayer en la clase, ¿no? Y creo que fue un poco el comentario más interesante de la clase de ayer, del curso. No tenemos que cerrarnos a una idea de lo que va a ocurrir en el mercado. Es decir, yo puedo decir, no, creo que el mercado tiene que caer todavía un 10-15% de aquí a final de año. Bueno,
es una probabilidad, ¿no? Pero si yo guardo todas mis fichas para esa probable caída, y esa probable caída no se da y el precio se gira en los niveles actuales y comienza a subir, bueno, pues habré gestionado de forma ineficiente mi cartera, ¿no? En cambio, si yo comienzo a posicionarme en ciertos niveles, a pesar de que crea que es probable que el precio pueda caer algo más, bueno, pues quizás no consiga un precio de entrada tan bueno como si entrase pues de lleno, ¿no? En una caída, en un sell-off o en una capitulación, pero desde luego que alejo ese fantasma, ¿no? Esa posibilidad de que el precio se vaya sin que yo haya bueno, pues comenzado a crear mi cartera. Entonces, bueno, no hay que cerrarse a una idea, no hay que ser cabezón y decir, no, como el precio tiene que caer hasta no sé cuántos niveles, porque yo lo sé, porque soy muy listo, pues entonces voy a guardar mi liquidez hasta que el precio caiga allí. No, hay que ser un poco flexible y ser consciente de que es posible que te equivoques, ¿no? Pero lo bueno de la inversión a largo plazo es que no hay que tener un alto grado de perfección o de corrección o de acierto, ¿no? Simplemente hay que ir posicionando, ¿no? O colocando tu dinero, tu capital de forma un poquito estratégica, ¿no? En productos adecuados, ¿no? A lo largo del tiempo. No hace falta tener un alto grado de perfección. Eso es lo bueno de la inversión, ¿no? A largo plazo. Obviamente cuando hablamos de trading es absolutamente diferente, ¿eh? O sea que aquí hay que saber hacer la diferenciación y es importante además saber diferenciar entre trading e inversión, porque la gestión de riesgo no tiene nada que ver, bueno, nada tiene nada que ver, son dos cosas absolutamente diferentes y también hay que saber hacer esta separación. Como en este canal hablamos de trading y hablamos de inversión, en los podcasts especialmente hablamos de inversión y de largo plazo, y en los vídeos más técnicos hablo de trading, ¿no? Que es lo que hago yo todos los días, pues también hay que saber hacer esta diferenciación para que nadie se confunda. Vamos a Alphabet, vamos a Google. Yo lo sigo llamando Google, aunque ya lleva mucho tiempo llamándose Alphabet, pero en fin, eso es lo de menos. La última zona de demanda es donde está entrando el precio ahora, y además de todo esto está en la zona de soporte o cercano a la zona de soporte de este canal suave pero alcista que está manteniendo desde mediados de año o desde mayo concretamente. Entonces, bueno, es un buen lugar para empezar a posicionarse de nuevo. Estamos hablando de una caída desde los últimos máximos de alrededor de un 11% y desde máximos de un casi 30%, 28%, lo cual para Google es muy interesante. Así que bueno, buscar cierto posicionamiento en esos niveles no es ninguna tontería. Las razones son las mismas que ya he comentado anteriormente, por lo tanto no me voy a alargar más. En el caso de Apple, yo no veo una zona interesante todavía para entrar, ¿no? Creo que este rally que ha mantenido desde los últimos mínimos de un 37% es exagerado y creo que en todo caso podríamos buscar un mejor precio. Yo ahí en medio de la nada no voy a entrar. Sí que es cierto que en los 151 hay una zona de soporte que es muy relevante. Toda esta zona de soporte es absolutamente relevante. Ya veis que es una zona, ¿no? Una zona clavicular, ¿no? Clave, ¿no? Que ha sido soporte, que ha sido resistencia. Entonces creo que ahí podemos buscar, ¿no? Pues lo que digo, ¿no? Pues en una pequeña entrada, un 4% abajo, casi un 5% abajo. Pero desde luego que si el precio llegase a los 142 a 134 sería espectacular, ¿no? Si el precio llegase un 9 a un 14 o un 15% más de caída, pues sería fantástico. Me parece que eso es soñar despiertos, porque no sé, Apple me parece que está demasiado fuerte como para caer ahí, a no ser efectivamente que el mercado acabe por desplomarse con volatilidad. En ese caso, como hemos visto ya en mayo, todo es posible, pero el toque de esa zona sería muy interesante para poder volver a entrar y bueno, pues comprar un poquito. En todo caso, si no se llega a esa zona, incluso si no se llega a la zona de 150, yo me esperaría a ver mínimos crecientes para comenzar a entrar. Es decir, mientras la estructura sea de caída,
al no haber ninguna zona de soporte, es diferente en el caso del SP o los que hemos visto antes, que hay zonas de soporte, ¿no? Zonas de demanda. Al no haberlas, yo lo que buscaría sería que esto acabe por girarse con mínimos crecientes, ¿no? Una W que nos dé, ¿no? Pues ese cambio de tendencia. Si fuese sobre la zona del 150, mejor que mejor. Pero bueno, de momento no hay mucho más que ver aquí. En el caso de Amazon, sí que se ha roto una zona que yo tenía como soporte importante, que son los $132. Al romperse a la baja me da un poquito de miedo, pero en todo caso, si Amazon comienza a entrar a esta zona, que está entre los 125 y los $115, todo este rango, podríamos empezar a buscar compras. Me parece un nivel interesante. Y aparte de este que tengo pintado, hay otro nivel que considero interesante que está en el 115, que es otra zona de soporte realmente importante. Por tanto, si el precio acaba por caer por aquí, podríamos buscar compras a precios que creo que son interesantes. En el caso de Amazon, también tenemos una caída de un 30% desde máximos. Si cae un poquito más, pues estamos comprando compañías muy potentes a precios muy buenos. Es verdad que la situación de mercado es incierta, que todos tenemos la sensación de que el mercado debe caer más para limpiar todos los excesos, pero aunque lo hiciera, daos cuenta que estamos comprando compañías tecnológicas punteras, líderes y con un desarrollo espectacular en los próximos años, un potencial desarrollo a precios muy, muy interesantes. Por lo tanto, vamos a valorar eso también, ¿no? En el caso de Meta, aquí sí que no veo claro, ¿no? Esto también lo comentaba ayer con la gente del curso, no veo nada claro porque la zona del 154 creo que es una zona que se va a romper a la baja. Eso sí, si la zona del 154 se rompiese a la baja y se recuperase rápidamente, podríamos entenderlo como una especie de manipulación, de limpieza de todas las compras de este rango para comenzar a construir. Ese rompimiento y recuperación podría ser visto como una señal de compra bastante interesante, pero desde luego máximos decrecientes en todo momento y zona de soporte. Esto está gritando, voy a romper y voy a seguir cayendo, ¿no? Por lo tanto, lo tengo en stand-by. Sí que creo que también comprar Facebook a estos niveles es muy interesante, pero Facebook creo que no es tan 60% de descuento, es que fíjate. Pero creo que Facebook no es una compañía tan potente como el resto que estamos viendo. Creo que de todas estas sería la menos potente, la menos interesante a largo plazo, a pesar de lo potente que es, entendedme. Estamos hablando de el top o la creme de la creme, ¿no? del SP. Entonces, bueno, la tengo en stand-by, vamos a ver qué ocurre en esta zona de soporte. Yo no voy a ser quien compre este soporte, no. Entonces, en todo caso, vamos a ver mínimos crecientes, vamos a ver algo que ocurra ahí, pero de momento la presión bajista es muy, muy, muy intensa, muy intensa. No están apareciendo compras significativas, ¿no? En toda esta zona de acumulación no está habiendo compras significativas. Por tanto, me voy a cortar un poco de comprar esos niveles y voy a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y acabamos con Microsoft y ya cerramos aquí el vídeo, que se ha hecho un poquito más largo de lo que yo esperaba, para variar. Bueno, Microsoft mantiene una máximos decrecientes, digamos, lo podemos dibujar así. Aquí ya sabéis que las directrices son orientativas, no tenemos que buscar la precisión y la exactitud porque no la tienen. Pero a pesar de eso creo que la situación es diferente. ¿Por qué? Porque hemos tenido efectivamente una gran zona de acumulación en la que efectivamente se ha estado acumulando. Fijaos aquí en mínimos cómo se ha acumulado en estos niveles, ¿no? Y a raíz de esa acumulación, o después de esa acumulación, hemos tenido un movimiento alcista muy intenso, un rompimiento de toda la zona. Este rompimiento nos ha dejado una gran zona de demanda. Y esta zona de demanda se está retesteando ahora de forma muy precisa. Quien utilice FIBOS, lo cual me parece fantástico, yo no los utilizo especialmente, aunque de vez en cuando me sirven como herramienta, pero quien utilice FIBOS está viendo además que estamos haciendo un retroceso perfectamente proporcional, 61.8 desde los mínimos de Microsoft
Lo cual, bueno, pues es una razón extra, ¿no? Para quien quiera tener ese, no sé, esa confirmación extra, si es que existen confirmaciones en el mercado. De todas formas, la caja en la que se ha metido el precio entre los 2,65 y los 2,50 me parece una zona muy interesante de compras en el caso de Microsoft. También decía, como decía antes, desde niveles actuales hasta el suelo o el soporte o el mínimo de toda esta zona de demanda hay un 5%, por lo tanto tampoco hay que precipitarse, porque sí que es verdad que estamos en plena caída y no conviene tampoco comprar cuchillos o coger cuchillos que caen, ¿no? Esto lo digo entre comillas porque a veces sí que conviene, pero entendedme, ¿no? Para quien quiera esperar un poco más me parece una buena opción, pero también te digo que es posible que cualquier día de estos veamos un más 3%, ¿no? En el mercado y todas estas compañías se nos vayan arriba, ¿no? En fin, bueno, pues este es un poco el repaso a las, entre comillas, FANG. Ya sé que no es exactamente las FANG, pero compañías tecnológicas interesantes que yo desde luego tengo en mi radar y tengo en mi cartera. Y bueno, pues esta es la situación obviamente técnica, ¿no? Aquí hay mucho más que estudiar y os pido que lo hagáis, pero si queréis tener este apoyo técnico, pues así un poco como lo veo yo y como lo estoy trabajando. Creo en general que a pesar, y ya con esto termino, ¿no? A pesar de que podamos ver una aceleración bajista en septiembre quizás, a lo mejor en octubre, no lo sé, o de aquí a final de año, comenzar, como digo, a posicionarte, ¿no? Y a crear tu cartera poco a poco, y con conocimiento y con control de riesgo, ¿no? Comenzar a crear tu cartera o a reforzar tu cartera, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo varias de estas compañías compradas, ¿no? Y he aguantado caídas fuertes, pero obviamente cuando caen es cuando tenemos que reforzar, ¿no? Bueno, pues comenzar a reforzar a niveles actuales me parece adecuado. Si luego cae más, pues mejor para nosotros, porque todo lo que caiga a largo plazo lo debe recuperar. Yo estoy convencido que estas compañías, todas ellas, así como el S&P y el Nasdaq, estarán en niveles superiores de aquí a 5 o a 7 años, ¿no? Que es un plazo interesante, ¿no? Para mantener una cartera a largo plazo, incluso más. En fin, espero que os sirva, que os aporte valor a este contenido, como digo siempre. Alberto Lezaun, un gusto. Nos vemos en los próximos vídeos. Que tengáis un fantástico día. Adiós.